Varias veces hoy en el Evangelio que hemos escuchado, Jesús nos recomienda, nos manda, no tengan miedo. Como que el miedo es algo que a toda la humanidad nos llega y nos debilita, nos frena. Tenemos miedo, y miedo de muchas cosas. No tengan miedo, no teman a los que matan, a los que destruyen el cuerpo. Destruyan más bien tengan miedo a los que les puede también matar el alma. A ellos sí. Y yo pienso que este texto evangélico animó muchísimo a los mártires, porque tenemos en las actas de los mártires muchos testimonios de que iban cantando al martirio. San Ignacio de Antioquía decía: no me impidan cuando llegue a Roma, porque viajaba con los animales que se lo iban a comer en el barco. No me impidan. Si cuando yo estoy allá tengo miedo o algo, les ruego y les suplico que no me muestren una falsa benignidad, impidiéndome morir. Quiero ser pan de Cristo, trigo molido en los dientes de las bestias. Los mártires no tenían miedo de los que mataban el cuerpo, creían firmemente en la resurrección. Cuentan de Santa Inés, que jovencita fue sentenciada a ser decapitada. Y ya estaba ahí, puso su cabecita para que el verdugo le diera con el hacha. Y más bien el verdugo tenía miedo. El verdugo no se animaba. Y ella, esperando, sin miedo, vivió este evangelio que hoy acabamos de escuchar. Nos cuentan de Santo Tomás Moro, que ya cuando llegó al cadalso, que también él le dio una propina al verdugo, porque lo iba a meter al cielo. Venga, sin miedo. No tengan miedo los que pueden matar solamente el cuerpo. Tengan miedo más bien de los que les pueden quitar la vida eterna, de los que pueden perder el alma. Ellos sí, a ellos sí tengan miedo. ¿Y cuál es la razón por la cual no vamos a tener miedo? No vamos a tener miedo porque Jesús hoy en el Evangelio nos impulsa, nos anima a que tengamos mucha confianza en Dios. Y pone unos ejemplos muy claros. Nos dice: ¿acaso no se venden 2 pajaritos, 2 gorriones por una moneda de escaso valor? Y sin embargo, ninguno de ellos cae sin la voluntad del Padre. Y ustedes valen más que muchos pajaritos. Quiere decir que si Dios cuida de la vida de los pájaros, y que en el judaísmo estaba prohibido pedirle a Dios que se encargara también de los pájaros, como que veían que era una cosa quitarle a Dios el tiempo. No. La providencia de Dios vela también sobre la vida de los pájaros, y ellos valen muchísimo menos que uno. Y no nomás eso, también hasta los cabellos de su cabeza están contados. Se creía en el Antiguo Testamento, en tiempos de Cristo, que cada cabello era alimentado por Dios. Quiere decir que ¿qué es lo que significa esta frase? Que Dios alimenta cada cabello. Esto es, que Dios se encarga también del cabello, que es una cosa no tan importante, aunque algunos gastan fortunas pues en resucitar el cabello y todo, pero Dios alimenta cada cabello, Dios se encarga de eso. Quiere decir que si Dios se encarga, tiene cuidado en su providencia, también de las cosas casi sin importancia, con mayor razón Dios sabe las cosas más importantes
y que a veces nos aterrorizan, nos da miedo, nos frenan. No tener miedo. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en un Dios. Tenemos miedo muchas veces porque nuestros planes no van de acuerdo con los planes de Dios. Y tenemos miedo que nos paraliza a veces. Debemos de pensar que nosotros no pensamos como piensa Dios. Y que el plan de Dios es muchísimo, muchísimo más sabio, más amoroso que lo que nosotros pensamos. Qué hermoso es ponernos en manos de Dios y decir, como decía Cristo, esto quiero yo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque como dice San Pablo, nosotros ni siquiera sabemos pedir lo que nos conviene, porque no conocemos el plan de Dios. El plan de Dios es el mejor. Y debemos de confiar plenamente en Él, porque nosotros vivimos en el corazón de nuestro Padre y Dios sabe lo que necesitamos. Pidamos al Señor en esta misa que nos quite de veras el miedo que nos paraliza tantas veces. Que tengamos miedo de lo que nos puede hundir, de lo que nos puede quitar la vida eterna.